Todos conocemos lo aterrador que fue el régimen nazi, las torturas, los asesinatos, el racismo, el miedo, una maquinaria de odio que parecía no tener límites. Pero incluso dentro de una de las etapas más oscuras de la historia, hubo crímenes tan brutales que muchas personas todavía no los conocen, y esta es una de ellas. En septiembre de 1941, en la ciudad de Kiev, la guerra ya había cambiado la vida de todos. Las calles estaban llenas de soldados, los edificios mostraban daños, y el miedo se había vuelto parte de la rutina. La gente caminaba rápido, hablaba poco, miraba al suelo. Nadie sabía exactamente qué podía pasar al día siguiente, y entonces apareció un aviso. Un mensaje oficial pegado en muros, postes y esquinas. Era corto, directo, y parecía una simple orden más de las tantas que habían aparecido desde el inicio de la guerra. Todos los judíos de Kiev debían presentarse en un lugar específico, en una fecha exacta. Debían llevar documentos, dinero, ropa y todas las pertenencias importantes que pudieran cargar. La razón, según el mensaje, era una reubicación. Para muchos, aquello sonaba lógico. La guerra había obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Familias enteras desaparecían de un lugar y aparecían en otro. Parecía solo otro traslado, pero había algo extraño. La forma en la que estaba escrito el mensaje, el tono, las palabras, no parecía una recomendación, parecía una amenaza. Quien no obedeciera sería castigado. Y aún así, casi todos decidieron ir. Porque cuando una persona vive rodeada de miedo, cualquier promesa de orden parece una oportunidad para sobrevivir. Llegó la mañana. El aire era frío. Las calles comenzaron a llenarse de personas que caminaban en la misma dirección. Hombres con maletas, mujeres cargando bolsas, ancianos caminando despacio, niños sujetando la mano de sus padres. Algunos llevaban mantas, otros pequeñas mochilas. Muchos cargaban lo poco que les quedaba de su vida. A medida que avanzaban, las calles se volvían más silenciosas. No era un silencio normal, era un silencio incómodo, pesado, como si todos sintieran que algo no estaba bien, pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Una mujer acomodó la bufanda de su hijo pequeño. Le pidió que no se separara de ella, que, pasara lo que pasara, debía seguir caminando a su lado. El niño no entendía por qué había tanta gente. No entendía por qué todos parecían tan nerviosos. Solo caminaba. A unos metros, un hombre revisaba una y otra vez los documentos que llevaba guardados en el bolsillo. Los tocaba, los volvía a guardar, como si eso pudiera protegerlo, como si en algún momento alguien fuera a detenerse, revisar sus papeles y decirle que todo estaba bien. Pero nadie decía nada. La multitud seguía avanzando. Cada vez había más soldados en las esquinas, en las entradas de las calles, en los caminos. Todo estaba controlado. Algunas rutas estaban cerradas, otras estaban bloqueadas con barreras. Poco a poco, todos fueron empujados hacia una sola dirección. Ya no había forma de regresar. Y fue ahí cuando algunas personas comenzaron a sospechar. Había gritos a lo lejos, movimientos extraños, personas que desaparecían de la fila y no volvían. Una mujer preguntó qué estaba ocurriendo. Nadie respondió. Un soldado la empujó hacia adelante y el grupo siguió avanzando. Porque ese era el objetivo. No dejar tiempo para pensar, no dejar tiempo para reaccionar, solo caminar, solo obedecer. La ciudad comenzó a quedar atrás. Los edificios desaparecieron. Las calles se volvieron más vacías. Y entonces apareció el barranco, Babi Yar. A simple vista parecía un lugar normal, un espacio abierto, un terreno irregular. Nada parecía especialmente diferente, pero el ambiente cambió. El aire se sentía más pesado, más frío, más oscuro.
Y fue ahí donde todo cambió. Las órdenes dejaron de sonar tranquilas. Ahora eran gritos, empujones, amenazas. Las personas fueron obligadas a dejar sus pertenencias en montones. Maletas, abrigos, bolsas, documentos. Todo quedaba atrás. Una mujer intentó sostener una pequeña maleta. Dentro llevaba ropa, fotografías, algunas pertenencias personales. Un soldado se la arrancó de las manos. Ella intentó recuperarla, pero la empujaron. La obligaron a seguir caminando. Después vino la siguiente orden: quitarse la ropa. Y en ese momento, el miedo se volvió real. Ya no había manera de pensar que aquello era una reubicación. Ya no había forma de engañarse. Las personas comenzaron a llorar. Algunas gritaban, otras se quedaban inmóviles. Había quienes parecían haber dejado de reaccionar por completo. El niño miró a su madre. No entendía por qué ella temblaba. No entendía por qué todos estaban llorando. No entendía por qué tenía que quitarse la ropa. Y entonces se escucharon los disparos. Uno, luego otro y otro más. Disparos secos, constantes, repetitivos. Cada sonido parecía más cercano que el anterior. Y fue en ese instante cuando todos entendieron la verdad. Pero ya era demasiado tarde. Las personas eran llevadas en grupos. No podían ver claramente lo que ocurría adelante, pero podían escucharlo, podían sentirlo. Cada paso se volvía más difícil. Cada metro parecía eterno. Un hombre intentó resistirse. Un soldado lo golpeó. Cayó al suelo. Nadie lo ayudó. La fila siguió avanzando, porque detenerse significaba morir antes. Al llegar al borde del barranco, la realidad aparecía por completo. Había cuerpos, cientos de cuerpos, personas obligadas a acostarse sobre quienes habían sido asesinados segundos antes. Y después venían los disparos, uno por uno, grupo tras grupo, sin pausa, sin nombres, sin despedidas. El sonido de las armas no se detuvo durante horas. El niño fue empujado junto a su madre. Ella intentó cubrirle los ojos, intentó abrazarlo, intentó hacer algo, pero ya no había nada que pudiera hacer. El miedo llenaba todo, el aire, el silencio, las miradas, y después llegaba otro grupo, y luego otro más. Todo estaba organizado, todo seguía el mismo ritmo. No era una explosión de violencia descontrolada, era un sistema, una maquinaria de muerte, algo planeado para funcionar sin detenerse. Durante 2 días, más de 33,000 personas fueron asesinadas en Babi Yar. No murieron en combate, no murieron en una batalla, fueron ejecutadas de manera directa, ordenada, sistemática. Entre los responsables estaban los Einsatzgruppen, unidades especiales creadas para realizar asesinatos masivos en distintos territorios ocupados. Pero más allá de los nombres de quienes disparaban, lo que quedó fue el silencio de quienes nunca regresaron. Cuando todo terminó, la tierra cubrió los cuerpos, las pertenencias quedaron abandonadas y la ciudad siguió adelante. Las calles volvieron a llenarse, las personas continuaron con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Pero Babi Yar seguía ahí, oculto, silencioso, lleno de historias enterradas, historias de familias que desaparecieron, de niños que nunca volvieron a casa, de personas que salieron con una maleta en la mano, creyendo que iban a empezar de nuevo, y terminaron caminando hacia su muerte. Durante muchos años, lo ocurrido en Babi Yar no fue contado con la claridad que merecía. No se habló lo suficiente, no se recordó lo suficiente, porque hay tragedias tan grandes que el mundo tarda demasiado en mirarlas de frente, pero ocurrió. Cada paso fue real, cada disparo fue real, cada persona que caminó hacia ese barranco existió. No hubo lápidas, no hubo despedidas, solo una orden, un camino y un final que nadie eligió.
Babillar no es solo un lugar, es la prueba de lo que puede pasar cuando la mentira se convierte en sistema, cuando las personas dejan de ser vistas como seres humanos y cuando el miedo permite que el horror avance sin resistencia, porque hay historias que no deberían olvidarse jamás, y esta es una de ellas. Si esta historia te impactó y quieres que sigamos hablando de casos reales que muchas veces han sido olvidados por la historia, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otro caso te gustaría ver en un próximo video, porque todavía existen muchas historias reales que merecen ser contadas.